Programa Cuéntame con Marta Morán. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante, desconocido tal vez para muchos de ustedes, tal vez ni se lo imaginaban, como es esto de qué es el trastorno de personalidad y cuáles son. Porque a veces pensamos que la personalidad no se enferma. Claro que sí, tiene trastornos, tan igual como cualquier parte de nuestro organismo, puede ser el hígado, el estómago, el corazón, hay un trastorno, hay una enfermedad. Bueno, de esto se trata, que muchas veces no es tocado, sin embargo existen, por eso somos distintos y hay veces muchas personas nos presentan conductas nada armoniosas, nada saludables. Ahora vamos a conocer el tema. El siguiente, por favor. Un trastorno de personalidad es un tipo de, es un tipo de trastorno mental en el cual tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Tiene un patrón de comportamiento y el patrón de pensamiento. Cuando hablamos del comportamiento, obviamente viene a ser el desempeño. Y este desempeño y comportamiento es poco saludable, por algo es un trastorno de personalidad. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse a las situaciones y las personas. Es por eso que no todas las personas reaccionan igual. Y cuando se tiene un trastorno de personalidad, tienen una manera de reaccionar poco saludable. Y muchas veces decimos, ¿qué le pasó? No sé, ¿qué tiene? El siguiente, por favor. Es posible que no se den cuenta, ojo. Por eso generalmente no van a terapia o no buscan ayuda. Y si toda la familia tiene ese trastorno, pues no se van a dar cuenta, ¿no? Pero sin embargo se ve que hay mucho conflicto social, o sea, con su entorno. Tenemos que tener en cuenta, porque en este trastorno está incluido, como les dije, su manera de pensar y comportarse, el cual para ellos es natural. Pueden culpar a los demás por los problemas que tienen. No se miran a sí mismos. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo, la escuela. El siguiente, por favor. Causas. La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas. De acuerdo a cómo pensamos, obviamente vamos a tener esas emociones y conductas que nos hacen únicos. Es el modo en el que te ves, cómo ves también al exterior y cómo te relacionas. Y eso es muy importante porque tienen una mirada distinta cuando hay un trastorno de personalidad. El siguiente, por favor. La personalidad se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente. Primero, los genes. Es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmitan de padres a hijos mediante los genes heredados. A veces, estos rasgos también es parte de ese temperamento, ¿no? El entorno es muy importante porque incluye los alrededores en los que se crece, los eventos que tuvieron y las relaciones con familiares y otras personas que podrían haber sido traumáticas. El siguiente, por favor. Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de estas influencias genéticas y del entorno. Es posible que los genes nos hagan vulnerables, es decir, lo que está dentro de nosotros, de acuerdo a donde nos desenvolvemos, nos haría vulnerables a desarrollar un trastorno de personalidad y una situación de la vida también, que es traumática, puede desencadenar su desarrollo. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya ustedes más o menos ya se van dando cuenta. Estos factores aumentan el riesgo para desarrollar o desencadenar este trastorno. Tenemos el antecedente familiar, que ya lo hemos hablado hace unos segundos, y la vida familiar abusiva, que viene a ser el entorno, que es abusiva, caótica en la niñez, el diagnóstico de trastornos de la conducta en la niñez, desde ahí empieza, y las variaciones en la química y la estructura del cerebro. Es por eso que muchas veces tienen que tomar o ingerir fármacos. El siguiente, por favor. Complicaciones. Los trastornos de personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como de las personas que se preocupan por esta.
Los trastornos de personalidad pueden provocar problemas en las relaciones del trabajo, de repente abandona el trabajo o se cansa, se aburre, se estresa más que lo usual. También en la escuela pueden tener un aislamiento social, consumo de drogas, inestable, pasan de una carrera a otra, un trabajo a otro, es decir, genera todo un problema en su entorno. El siguiente, por favor. Trastornos de la personalidad, grupo A. Aquí les voy a invitar a que estén atentos para que vean cómo existen esos trastornos y no se sabe quiénes lo tienen, porque muchos no se preocupan de ello. Tenemos el grupo A, que incluyen esos pensamientos o comportamientos excéntricos, extraños. Tenemos al trastorno paranoide, tenemos el trastorno esquizoide, y tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad, que ya en su momento le explicaremos uno a uno, pero por el tiempo no lo podemos hacer ahora. El siguiente, por favor. Trastornos de la personalidad del grupo B. Se caracteriza por pensamientos o comportamientos dramáticos, exclusivamente emotivos e impredecibles. Tenemos el trastorno de personalidad antisocial, el límite de la personalidad, que ya hemos hablado, el trastorno histriónico de la personalidad, y trastorno narcisista de la personalidad. El siguiente, por favor. Y finalmente, el del grupo C se caracteriza por pensamientos o comportamientos de ansiedad o miedo, temor. Tenemos el trastorno de personalidad por evitación, son evitativos, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. El siguiente, por favor. El diagnóstico. Si el médico sospecha que se tiene un trastorno de personalidad, podrá determinar el diagnóstico a través de lo siguiente. El siguiente, exploración física. El médico lo puede realizar, hacer preguntas minuciosas y muchas veces también puede estar vinculados a problemas de salud y en realidad es un trastorno de la personalidad. La evaluación puede incluir análisis de laboratorio, una prueba, es decir, todo para el descarte, ¿no? El siguiente, por favor. En el siguiente podemos observar la evaluación psiquiátrica, se conversa sobre los pensamientos, sentimientos y comportamientos. Además, puede haber un cuestionario que le permita al profesional establecer el diagnóstico y también la información que brinden los familiares u otras personas resulta muy útil. El siguiente, por favor. Estos criterios diagnósticos para su conocimiento se presentan en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Todo está escrito, porque es ciencia. Publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Todo esto depende del descarte que haga el profesional. El siguiente, por favor. El tratamiento depende del trastorno de la personalidad, depende de su gravedad y depende de la situación de vida. El equipo de tratamiento incluye al psiquiatra, al psicólogo, personal de enfermería psiquiátrica, que es distinto, farmacéutico y el asistente social en muchos casos. El siguiente, por favor. El trastorno de personalidad impide funcionar con normalidad en la vida cotidiana. Si no están recibiendo el tratamiento adecuado, pues estas personas no se dan cuenta que están actuando de manera poco sana. El siguiente, por favor. Es muy importante que todos nos hagamos un chequeo acerca de nuestra personalidad. ¿Por qué? Una apariencia hermosa puede durar unas pocas décadas, pero una personalidad hermosa durará para siempre. Por lo tanto, el trastorno de personalidad creará muchos conflictos y problemas, no solamente en la familia, con uno mismo y también con el entorno, en la vida social, y no se dan cuenta. Esperemos que todas las dudas o sospechas nos hagan llegar a través de sus comentarios. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Buenos días.